Bien, hola a todas y todos. Este video es un video explicativo del taller número 2 de la parte 2. La semana pasada ustedes tuvieron que trabajar en parejas respecto de la construcción de una primera parte de una planificación en ABP. ¿Ya? Es importante señalar que el ABP es una estrategia, ¿ya? En este caso, una estrategia que se basa en metodologías activas que hoy día están bastante en boga respecto de la utilidad que ésta tiene, producto de el potencial en cuanto a la motivación de los aprendizajes de los niños y las niñas. ¿Ya? Desde ya hace bastante tiempo se está haciendo un uso de ella, pero esta metodología no es tan nueva, no es tan reciente. Es importante darles este contexto para la instrucción. De hecho, por eso en las primeras láminas del PPT que ustedes revisaron la semana pasada, se dieron cuenta que aparece como un poco de fundamento respecto de dónde surge esta metodología o qué es esta metodología llamada aprendizaje basado en problemas. ¿Ya? Dewey, Pestalozzi, de Crowley, que son pedagogos de principios del siglo XIX, instalaron una denominada revolución de la escuela nueva. ¿Ya? Es importante que quizás lo indaguen en algún momento, porque esto nos va a acompañar por mucho tiempo en nuestra formación. Ellos fueron pedagogos que participaron de una revolución de la época. ¿Ya? Y en esta revolución lo que intencionaron era posicionar a la escuela en el contexto en el que ésta se encuentra. Es decir, todo lo que hemos hablado ahora de partir este aprendizaje concéntrico de lo cercano a lo lejano, viene desde ellos, desde este principio del siglo XIX. Y ellos mantenían esta premisa señalando que nosotros debemos preparar para que los niños vivan, al fin de cuentas, en esta vida que les toca, en esta sociedad en la que les toca. Por tanto, necesitamos los recursos que hay a nuestro alrededor para que ellos puedan tener una mayor cercanía con esa sociedad en la que se encuentran y puedan comprender estos códigos, lenguajes, normas, modelos que imperan en esta sociedad en la que ellos viven. Y por ello, por tanto, puedan tener mayor dominio y manejo para moverse en este espacio-tiempo en el que están. Frente a esta idea, entonces, se retoma a partir de las escuelas en Barcelona particularmente y a partir de un trabajo de jesuitas, esta idea de volver al aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas. Son dos tipos de metodología diferentes. Una parte en función de una propuesta de proyecto que puede tener y debiese tener un fin en el que hubiese un dispositivo en el que se trabajase durante todo ese proyecto y se diese a conocer. Ejemplo de ello puede ser que ellos hiciesen, por ejemplo, carteles para difundir, no sé, un evento respecto de, voy a suponer que quisieran hacer un museo abierto, ¿ya? Y la propuesta del proyecto es construir ese museo abierto y, por tanto, el dispositivo final sería el museo abierto, la invitación a participar de él y, por tanto, ese día en el que se va a dar a conocer ese museo y la actividad del museo en sí misma. En cambio, el aprendizaje basado en problemas se sitúa en la resolución de un problema que origina este tránsito por este dispositivo llamado ABP. El problema, nosotros lo hemos planteado como un problema que es socialmente relevante, sociocientífico, porque puede unir áreas de historia y de ciencia, ya como lo hemos ido intencionando en la primera parte, en la que los niños pueden trabajar diversos contenidos, diversos objetivos de aprendizaje para resolver ese problema. Generalmente, y ahí lo mencioné, lenguaje y matemática son tributarios a la resolución del problema y no necesariamente son considerados el centro del problema. En cambio, en un proyecto puede ser que sí sea el centro del problema, o sea, el centro del proyecto, pero en el caso del ABP de problema no necesariamente, como es el caso, por ejemplo, de ese trabajo que yo les pedimos la semana pasada. En ese caso, de manera particular, lo que se busca es que ustedes puedan construir un problema que esté relacionado con aquellas temáticas que en este caso son pueblos originarios y obviamente la relación que estos pueblos tenían con el entorno. Y ahí aparece ciencia, ¿cierto? La relación que tenía con los animales, con el mundo vegetal, ¿cierto? Con el respeto a la diversidad que existía en la época, relacionado con las cosmovisiones, al fin de cuentas, de los pueblos originarios.
Y por tanto aparece ahí esa integración curricular que ustedes la van a ver ya el próximo semestre tan detenidamente respecto de qué origina esta integración curricular y los beneficios que tiene. La integración es una línea importante identitaria en el perfil de un profesor de educación básica porque somos capaces de trabajar en no solo una asignatura como lo hace un profesor de especialidad. Nosotros miramos el currículum desde el área del lenguaje, de las matemáticas, de la ciencia, de la historia, del arte, de la tecnología, de la música, y podemos construir propuestas didácticas que tengan esa relación entre todas esas áreas de conocimiento y por tanto hacer de ese proceso de aprendizaje un proceso que sea realmente significativo, provechoso y además que se sitúe en la posibilidad de descongestionar el currículum. ¿Ya? ¿Por qué digo eso, descongestionar el currículum? Porque si yo voy por la línea de cumplir uno a uno los objetivos de cada área, claro que no me da el año para poder cumplir todos los de matemática, todos los lenguajes, los de ciencia, los de historia y así sucesivamente con todas las asignaturas del currículum. Pero si intento mezclar y utilizar en el mismo tiempo distintos objetivos de distintas áreas, dando profundidad a los aprendizajes respecto de que estoy situando al niño en la acción de indagación, en la acción de búsqueda y a él como sujeto activo de su propio aprendizaje, puedo, por tanto, generar un proceso que es mucho más enriquecido y que, por tanto, beneficia mucho más a los niños y las niñas. Bien, en este contexto, este taller que ahora les vamos a pedir se sitúa en la etapa 2 de una BP. La semana pasada vieron la primera etapa, que yo creo que dentro de todo el proceso de la construcción de una BP es la etapa un poco más compleja, porque tienes que pensar cómo unir esos objetivos de aprendizaje y cómo unirlos en un problema. Y por tanto ahí, como decía Payés, la irrelevancia que tiene un profesor en situarse en el contexto, en leer el diario, en ver las noticias, en mirar lo que los chicos están viendo respecto de los dibujos animados, de los TikTok, de Instagram, de lo que ellos están hoy día inmersos, nos beneficia a nosotros como profesores para situarnos desde su mundo, desde su experiencia y también para poder ver lo que está pasando a nuestro alrededor y decir, a ver, mira, fíjate que lo que estamos viviendo en estos desastres ecológicos que tenemos y en esta hoy día ausencia de leyes que también estén en nuestro país, por ejemplo, de manera particular, respecto del cuidado del medio ambiente, del no habernos sumado, por ejemplo, a esta propuesta legal que está mundialmente reconocida y que en nuestro país se resta por el empresariado y por múltiples razones de beneficio económico, y que podríamos hoy día decir, mira, hoy día estamos en esta situación. ¿Qué nos pueden decir los pueblos originarios respecto a esta situación? ¿Cómo habrán vivido ellos en su tiempo, en su momento? ¿Y cuál es la distancia que tenemos respecto de ese tipo de enseñanza en la que ellos nos entregan y lo que hoy día nosotros estamos haciendo? Frente a eso, el problema podría ser, bueno, cuáles son los aportes de ellos a nuestra sociedad, qué podríamos aprender de estos pueblos respecto de el cómo vivir en armonía con la naturaleza. ¿Tienen algo que decirnos? ¿Tienen algo que aportarnos? Esas podrían ser grandes preguntas que originarían una indagación, una exploración, una experimentación de parte de los niños y las niñas respecto de las cosmovisiones de los pueblos y así conocer estos pueblos desde una mirada de mi presencia hoy día en la tierra, mi presencia hoy día en este espacio territorial y cómo yo puedo mirar a mis antepasados y tomar de alguna manera esa enseñanza e intencionar que mi vida hoy día aporte para el futuro respecto de este problema que hoy día enfrentamos. Porque este problema, si no lo resolvemos, no solo nos va a impactar a nosotros, sino que a nuestras futuras generaciones, que es un poco lo que siempre intencionamos, ¿cierto?, en los discursos en este caso, de medio ambiente y de ecología. Bien, por tanto, en esta segunda etapa es la etapa de indagación propiamente tal. Es la etapa que se le ha denominado exploración, experimentación. ¿Por qué razón? Voy a presentar para que ustedes puedan ver ahí el PPT que les hemos preparado con el fin de que
con el fin de que a ustedes les pueda guiar en esta segunda etapa de construcción. Está de más decir que es en pareja, ¿cierto? Esto ya lo he mencionado, así que me lo voy a saltar. Bien, estamos en esta segunda etapa de exploración-experimentación, en la que ya una vez que tenemos definido el problema que vamos a indagar, que ya tenemos definido cuáles son los conocimientos previos que tienen los niños frente al problema, porque en la primera etapa les pedimos de alguna manera inferir, bueno, cuáles podrían ser las razones que hay detrás de este problema, cuáles son, por tanto, esas ideas previas de los niños, a ver si conocen, si manejan dentro de su lenguaje, de su vocabulario, del uso o de lo que hacen habitualmente, qué es lo que ellos han vivenciado respecto al problema que les hemos planteado. Una vez que tenemos estas primeras ideas, o también podemos pensar en posibles respuestas a un problema, esas posibles respuestas que pueden estar o no cercanas a la realidad, nos vamos a una segunda etapa que es la de explorar. Es decir, yo no me puedo quedar con esta respuesta preliminar, sino que tengo que acompañar mi respuesta preliminar con una respuesta que esté sustentada en algo. Por tanto, aquí lo que estamos intencionando es que los niños se apropien del método histórico y del método científico para resolver los problemas que se les presentan en la vida real. Yo puedo tener una posible respuesta a lo que vive, a lo que pasa, pero mi posible respuesta quizás no tenga ningún anclaje en un fundamento teórico. Y por tanto, mi opinión carece de esa fundamentación y se transforma en una opinión muy vacía. Debemos evitar que esas opiniones sean tengan esa connotación, no sean vacías, sino que nuestros estudiantes digan, a ver, yo creo que es esto, pero mira, voy a indagar primero y voy a ver qué es lo que dice la literatura respecto de esto, y entonces voy a tener una respuesta más profunda. Y quizá entonces me entere y te pueda comentar a ti, que no sabes de este problema, algo más de lo que hasta ahora conocemos. Ese tipo de mecanismo de acción es lo que nosotros queremos instalar en nuestros niños y niñas. Queremos que ellos tengan este método al final de acercamiento a los problemas con los cuales se van a enfrentar instalado. Y eso es una habilidad. Por lo tanto, sea el cual sea el problema, es decir, el contenido, sea cual sea ese problema al cual se enfrenten, ellos ya tienen un mecanismo de resolución. Es decir, estés tú, esté yo, esté un adulto, no va a ser necesario si ellos ya tienen instalado un procedimiento para resolver aquellos problemas y un procedimiento que además es científico. Entonces, aquí la mediación está puesta en cómo nosotros, profesoras y profesores, instalamos habilidades que permitan que ellos se puedan desenvolver autónomamente en el mundo, que no dependan de ti y de mí, sino que sean autónomos. Y esa autonomía se adquiere cuando yo cuento con herramientas para moverme en ese mundo. Y las herramientas están dadas por las habilidades. Por tanto, cuando trabajamos estas etapas de ABP, cuando trabajamos con el aprendizaje basado en problemas, lo que realmente estamos instalando son procedimientos en los niños. Ahora, claramente estamos trabajando en una simulación, no tienes niños y niñas para poder probar, pero de eso se trata en la construcción del saber. Hoy día estamos diseñando y pensando en las posibles respuestas que podrían dar y entregar nuestros estudiantes, porque eso nos va a permitir a nosotros saber mediar mejor. Cuando yo construyo una pregunta, y lo dice la literatura, las primeras preguntas que nosotros construimos muchas veces no son comprendidas por nuestros estudiantes y nos damos cuenta al momento de ejecutarla. Y decimos la pregunta que habíamos pensado y planificado y los niños se quedan con cara de, ¿qué me dices? Que no te entiendo. Y uno las ve, esos gestos somos capaces de interpretarlo y por tanto nosotros rápidamente como profesores pensamos, bueno, quizás la palabra que ocupé no era la más acertada porque no manejan el vocabulario, quizás la modalidad en que pregunté era demasiado amplia, necesitan mayor especificación, reformulamos y volvemos a preguntar. Y la segunda, la tercera y la cuarta pregunta es cuando los niños conectan con lo que nosotros queríamos que ellos conectaran y empiezan entonces a decir lo que piensan. Ese procedimiento nuestro como profe de construcción de preguntas requiere de una ejercitación, porque no nos salen bien. Hay que ser honestos, la literatura nos señala que no nos salen bien a la primera vez y erramos, perdemos tiempo, porque muchas veces nuestras preguntas tienen demasiada distancia de los conocimientos preliminares de los niños, del vocabulario de los niños que manejan y de todas las condiciones que están cercanas a ellos. Por tanto,
Cuando nosotros hacemos estas simulaciones, que ustedes dirán, pero esto nunca lo voy a ejecutar, no pasa nada. Qué bueno que no lo ejecutes, porque mal sería que lo ejecutaras y lo hicieras mal, porque el daño es mayor. Ahora el daño no tiene impacto, el impacto es solamente la mejora tuya como profesional. Pero si yo fabrico una mala clase, diseño malas preguntas, el impacto es nocivo, el impacto es real y el impacto, por tanto, es muy dañino respecto de lo que yo puedo hacerle a un niño. Es decir, que mi clase sea un completo desastre porque no lograron entender lo que yo quería proponer. Y el problema no es de ellos, el problema es mío, porque no supe como profesor diseñar con el contexto que el niño y la niña manejan. Por tanto, doy este contexto porque muchos se preguntan por qué nos hacen planificar tanto. Jocelyn lo decía en el encuentro del jueves, nos hacen planificar mucho y ustedes van a pensar que esto es demasiado, pero no, es el ejercicio, es tu tarea. Vas a ser un experto en planificación con el contexto de tus estudiantes. Tú vas a ser el profesional que va a tomar decisiones respecto de cómo acercar el conocimiento a los niños, de esa transposición didáctica. Por tanto, hacer estos ejercicios que ya comenzamos en este segundo semestre es esencial en tu labor. Insisto, le hemos dado un contexto, estamos en un segundo básico con una etapa lectoescritora, además que está incipientemente desarrollada, todavía están desarrollando la lectoescritura. Yo entonces tengo que saber que el tipo de vocabulario que manejan es X. Si yo planteo una pregunta con una palabra que quizás está muy lejano a ello, lo más probable es que no entiendan. ¿Cómo transformo esa pregunta en algo que sea para ellos comprensible? Ahí está el punto. Por tanto, en esta etapa de exploración, segunda etapa de la BP, ¿qué es lo que se busca? Principalmente que ese diseño que construyeron en la primera etapa, ahora la podamos llevar al ejercicio. Es decir, cómo vamos a mediar para que el niño y la niña puedan construir procesos de indagación que tengan un resultado y que ese resultado luego lo podamos comunicar, comparar y ejercer, por tanto, otras habilidades que van a ser también esenciales. Aquí es cuando los niños van a poner en práctica la resolución del problema, es decir, tienen un problema, tienen unas primeras respuestas que son preliminares, sin indagar, y ahora, por tanto, viene una etapa en la que vamos a explorar. ¿Dónde exploramos? En el caso de historia, lo hacemos a través de las fuentes que pueden ser primarias o fuentes que pueden ser secundarias. Fuentes primarias que poco se usan, mi familia, mis abuelos, mis padres, que pueden saber respecto a lo que ha ocurrido en el espacio en el que yo vivo, que pueden tener alguna información. Fuentes secundarias, bueno, en libros de texto, en algún tipo de buscador que estamos utilizando. Por tanto, ahí también tenemos fuentes que nos van a aproximar a la respuesta. Podemos hacer dos acciones. La primera de ellas, dejar que los niños indaguen de alguna manera autónoma, cosa que en un segundo básico es compleja porque se van a perder en el mundo de la información. Por tanto, lo más lógico es que nosotros acompañemos en esa ruta, bueno, determinemos en esa ruta junto a ellos, con la mediación del profesor, ciertos elementos que nos van a ayudar a la resolución de ese problema. Y por tanto, ayudamos a filtrar la cantidad de información que ellos van a recoger. No solo ayudamos a filtrar la información que van a recoger, sino que además les vamos a dar una pregunta que es la que tienen que intentar responder. Generalmente ocurre, y aquí ustedes van a echar memoria a su historia estudiantil, que los profesores dicen tienen que realizar una investigación sobre y les dan el tema. Y uno quedaba ahí como ya, voy a intentar poner todo lo que haya, en mi caso, desde la biblioteca en carta, fíjense de la época, ustedes quizás desde la wiki, desde el Rincón del Vago y desde muchos otros buscadores, intentaban poner todo lo que encontraban, porque era tan amplia la temática, tan poco guiada la temática, que al final de cuentas no sabíamos si lo que habíamos indagado realmente era lo que nos estaba pidiendo el profesor. ¿Cuándo yo puedo hacer una investigación que sí tenga un fin? Cuando yo le planteo una pregunta al niño que tiene que responder, algo más específico, algo más monitorizado por ustedes, no tan amplio, sobre todo pensando en que están en un segundo básico. O sea, un segundo básico son unos niños que están recién aprendiendo a leer y escribir y les voy a pedir que indaguen en la web. O sea, de verdad pienso que un niño va a poder meterse a Google y buscar toda la información y ser capaz de discriminar entre una fuente que no le aporta nada y otra que sí le aporta. ¿De verdad soy tan ilusa como profesora de pensar que lo van a hacer? Es lo que yo les cuestiono y les pido a ustedes que también se cuestionen. Yo no puedo hacer eso con un niño de segundo básico, ni tampoco con uno de cuarto. Yo tengo una hija de quinto y la miro y escucho sus clases y las profesoras tienden a hacer eso, tienden a decirle, tienen que indagar sobre...
Y tú después los ves que se enfrentan a la tarea queriendo hacerla, que hay una motivación por hacerla, pero la motivación se les esfuma cuando se dan cuenta que la tarea parece una montaña. Entonces, ¿cómo mediamos? Mediamos con preguntas que sean concretas, con indicaciones claras. Vas a revisar en la página tanto. Nosotros hemos filtrado la información previa. Y le hemos dicho por qué en esa página, porque fíjate que esa página está reconocida, es una página que realmente podemos confiar porque está nutrida por historiadores, porque fíjate que es la biblioteca nacional, es la biblioteca del Congreso, por tanto ahí están los documentos que están más fieles a la búsqueda. Estamos guiando a discriminar información y le estamos diciendo no busques en el rincón del vago, no busques solo en la wiki, no busques solo en el Google y pongas lo que Yahoo Respuesta te da, porque pueden tener errores. Esa es nuestra tarea, chiquillos. Por tanto, en esta etapa, esta mediación es súper necesaria. Tienen que generar herramientas que permitan la gestión del conocimiento. Bien, estás indagando, ¿dónde pongo ahora lo que indagué? Yo, niño, ya encontré la respuesta o la que creo que es la respuesta, ¿dónde lo anoto? Perfecto. Mi herramienta de sistematización es quizás una guía que tiene además una letra, un tamaño indicado para la edad, tiene iconos, tiene un formato adaptado para ti, niño de segundo básico, que te va a permitir ahí sistematizar las ideas y anotarlas. Y si no lo puedes hacer, dice además que puedes tener ayuda de un adulto. Todas esas cosas que van en una herramienta de sistematización tipo guía, cuadernillo, ticket de salida, son necesarias porque permiten la gestión del conocimiento, permiten que ellos puedan, eso que están mirando, ponerlo en algún espacio que me va a permitir luego la reflexión, me va a permitir luego llegar con un producto a la clase y decirte, mira, esto fue lo que yo encontré, quizás es distinto a lo que tú buscaste, lo mío decía tal cosa. Eso es esencial. En esta etapa, obviamente, se potencia el trabajo colaborativo porque tú puedes utilizar hasta un método de rompecabezas en el que cada grupo tiene que buscar una parte de un todo y luego, obviamente, unirla para luego poder comentar y ver, bueno, qué hemos descubierto, si está cercano o lejano a nuestras respuestas iniciales y ver entonces si la distancia cambió y por qué cambió, qué fue lo que influyó, que al final de cuentas es el proceso de metacognición. Aquí un ejemplo, más o menos de lo que esperamos. Principalmente que los niños se puedan preguntar cómo podrían resolver las dudas que tienen respecto a ese problema inicialmente. Y para resolver las dudas es necesario quizá utilizar una ruta de indagación, que es lo que nosotros tenemos que proponerles, y empezar a dar ideas, o sea, a ver dónde podríamos indagar. Los niños siempre tienen ideas respecto de dónde poder indagar. Mira, yo le puedo preguntar a tal persona, o podemos buscar en Wiki, ya. Entonces vamos a ir anotando con ellos o cuáles son esas rutas que ellos creen, para definir una que sea la más coherente y la que vamos a seguir todos. Es importantísimo que incluyamos fuentes, es importantísimo que podamos anotar las respuestas, es importantísimo que podamos comparar nuestras respuestas, es totalmente importante además que podamos comunicar aquello que hemos indagado y que establezcamos tiempo, es decir, no vamos a buscar toda la vida sobre el tema, es un tiempo delimitado, vamos a hacerlo en 2 clases, vamos a hacerlo solo en una clase, lo vas a hacer tú de manera individual y luego vas a traer el producto para comentar. Esa ruta es la que ustedes tienen que guiar. Generalmente las rutas se construyen en papelógrafo o en cartulina, o lo que ustedes quieran, para que quede visible en la sala de clase, sobre todo porque son herramientas que permiten la organización de las tareas y para quienes además son quizás desorganizados o muy esquematizados, les viene bien porque disminuye estrés, ayuda a recordar, si es con iconos, además permite la identificación de las tareas y ayuda, por tanto, a que podamos cumplir todos con lo que se nos ha pedido. Porque como esto lo vamos a trazar no en una sola clase, claramente si tenemos que indagar vamos a tener que buscar, se van a demorar en encontrar las ideas, en comunicarlas, en escribirlas, etcétera. Necesitamos que haya una ruta clarificadora para ello y para nosotros también para ir trazando y ir mirando si vamos cumpliéndolo o no. Es importante establecer las reglas del grupo, cómo vamos a trabajar, si va a haber un líder, si va a haber un secretario, si vamos a trabajar todos el mismo tema, si lo vamos a trabajar como un rompecabezas, cuál va a ser la distribución. Vamos a entregar las herramientas que necesitan en cada etapa, no agobiarlos entregándole un libro, mira, la investigación es todo esto, sigue desde la página hoy día la 1, mañana la 2, la 3, porque eso es agobio, o sea, es preferible entregar por parte. Bueno, en esta primera parte de la tarea les voy a entregar estas 2 cosas y estas 2 cosas son las que vamos a trabajar y luego esta otra y así,
porque permite además que ellos puedan ver que la tarea se va cumpliendo y desarrollando y la vamos retroalimentando, y no entregar el libraco de que es como cumple a todo esto porque no tiene el sentido al final. Y de todas maneras, la última parte es compartir aquello que hemos indagado, porque ya viene otra etapa que es la de reflexión y análisis, en la que vamos a trabajar con eso que hemos indagado, con esto que hemos recogido. Aquí esta etapa es de concentrar información, ver, analizarla, ver qué tenemos, pero viene otra etapa de reflexión en la que vamos a comparar mucho más en profundidad e intentar dar respuesta. Bien, manos a la obra, por tanto, aquí es establecer todas las acciones para la ruta de indagación, generar las herramientas de sistematización y lo más esencial es que vamos a continuar con la primera parte, es decir, ese problema que tú habías planteado con tu compañera o compañero, con lo que trabajaste en esa primera etapa que fue el taller de la semana pasada, hoy día la vamos a continuar con esta otra parte que es la de exploración, perdón. Y por tanto vamos uniendo, primero hicimos la etapa de focalización, ahora viene una etapa de exploración. Vamos a utilizar, por tanto, la misma grilla o pauta, en este caso, para construir esta etapa la vamos a copiar, tal como dice ahí la instrucción, de lo que hicieron en focalización, el OA de historia, el OA de ciencia, qué pueblo habían seleccionado, el problema que habían construido, que lo anoten. Y aquí ya es la etapa de construcción que ustedes van a tener que ir ya definiendo con mayor énfasis. ¿Qué hace el profesor? ¿Cómo explica la ruta? Ahí tengo que cambiar eso que me quedó con una I. Cómo van a mediar el proceso de búsqueda, cómo van a guiar la sistematización y cómo van a potenciar el uso de fuentes, ¿ya? ¿Qué hace el niño? ¿Qué es lo que tú esperas que responda, que haga, ¿ya? Que haga y que responda. ¿Y qué recursos van a utilizar? Aquí vamos a hacer énfasis en que deben explicitar el uso de fuentes, que de alguna manera, perdón, ellos puedan indagar, seleccionar información, comunicar datos, ¿ya? Que expliquen el recurso de sistematización, los tickets, etcétera, y que se explicite además qué utilizarán para modelar y acompañar los procesos de construcción de esta etapa de indagación y de la ruta de indagación. Por tanto, aquí es la construcción de los recursos, ¿ya? Este taller, estos talleres que conforman el taller 2, el mayor énfasis que tienen es la construcción de recursos y el planificar. Por tanto, aquí yo les pido ser, y soy enfática, en que piensen que es un segundo básico, que no han consolidado la lectoescritura, que no debemos abusar de la oralidad, que necesitamos estos recursos porque los niños tienen que explicitar lo que aprenden. Yo le decía el otro día a mi hija, si tú no le dices al profesor la respuesta, el profesor no va a saber que tú sabes, aun cuando tú creas que sabes, porque la única manera de verificar es a través de la oralidad o la escritura. Pero no podemos abusar de que todo va a ser a la pregunta porque no tienes control de 40 niños en una sala. Es decir, yo no le puedo preguntar a los 40 lo que saben porque perdería 40 minutos como mínimo. Pero sí podría pedirles a todos que respondieran, que lo hicieran en una herramienta de sistematización su respuesta y quizás revisar 3 o 2 en esa clase para continuar y luego yo me llevo todas porque tengo que revisarlas todas para saber qué han aprendido, quiénes están más débiles, quién tiene una idea que está muy lejana o más cercana de la respuesta. Esas herramientas al final forman parte de los procesos de evaluación, ¿ya? Y eso no lo estamos incorporando ahora, lo vamos a incorporar el próximo semestre, pero toda herramienta de sistematización, al fin de cuentas, es una herramienta de evaluación, ya sea formativa o sumativa, pero es una herramienta de evaluación que te va a permitir a ti saber si están aprendiendo lo que tú estás proponiendo. Bien, chiquillos, de eso se trata esta parte. Yo esperaría que ustedes, si tienen dudas, las puedan consultar y esperamos que en este ratito en el que yo he hecho esta cápsula haya quedado más claro lo que deben hacer, las razones también de por qué deben hacer esto y que por tanto el ejercicio también tenga sentido para ustedes. Vamos a planificar, vamos a diseñar clases siempre, esa es nuestra tarea como profesores. Hoy día, por las leyes de agobio laboral en las escuelas, se planifica menos que eso que se planificaba antes, porque no cuentan con todos los horarios para hacerlo. Hoy día tenemos un 70-30, es decir, tú haces 70% de tu jornada de clase y 30% tienes para planificar. Eso en términos de horario es muy escaso.
esperaríamos y quisiéramos avanzar a un 50-50, es decir, que tú hagas 50% de tu jornada de clase y el otro 50% planifiques, porque mientras mejor planificas tu clase, mejor son los aprendizajes de tus estudiantes. Y como eso quizás al momento de trabajar no lo van a poder tener, necesitamos los profes que te están formando, que tú puedas ejercitar y tomar conciencia de la relevancia que tienen las planificaciones, el pensar en la respuesta, anticiparte a la respuesta del niño, y autocrítica también. Oye, ¿esta pregunta la entiendes? Preguntárselo a otro. ¿Entiendes lo que yo estoy preguntando? Si tengo hermanos, preguntarle a un hermano pequeño. ¿Entiendes lo que te estoy preguntando? ¿Cuál sería tu respuesta? Porque ese feedback que te va a dar un niño te hace regular también la forma de preguntar, el cómo ejercitarte respecto a algo que es complejo y que los profesores tenemos una gran debilidad, que es cómo formulamos preguntas. Ya chiquillos, que les vaya súper bien y bueno, estamos atentos con el profesor Pedro a las dudas o consultas respecto de este taller. Un abrazo, nos vemos.